Y seguimos en Radar hablando de economía. Preguntamos, ¿piensa usted que la economía panameña va por buen camino y por qué? Tenemos la opinión de Eduardo Moreno. El desempeño de la economía son datos estadísticos que no miden la distribución de la riqueza, como lo dijo la señora Turola, de todas las capas de la sociedad. Cristóbal Silva, economía de Panamá venía en los últimos 5 años con buen empuje, se desacelera con el actual gobierno, retomar inversión pública es la vía. Esa es una opinión que es muy usual encontrarse. Pedro Moreno, hay retractación en la economía por no despegue ni ejecución del presupuesto general del Estado, el gobierno debe responder. Cristian Tuala, la economía va bien, ella tiene que fluctuar, lo que va mal es el destino del dinero, solo en 2 o máximo 3 direcciones. Y Elizardo Morales, debe estar bien cuando el país tiene el índice más alto de crecimiento en América Latina y la calificación de riesgo es buena. Señor Aramburu Porras, el sector privado tiene razón en reclamar, en su reclamo al gobierno del exceso de burocracia y el exceso de trabas para hacer negocios y esta lentitud que se percibe. Bueno, yo digo lo siguiente, el sector público tiene una función, que es proveer los servicios públicos. Y las cosas que el sector privado, como yo lo veo, ¿no? Hay otras que te pueden decir que el sector público debe hacerlo todo. Son los socialistas. Nosotros lo que creemos en la empresa privada, la libre empresa, el sector público debe proveer aquellos servicios que la empresa privada no debe proveer. Entonces, el sector público debe ser un sector público pequeño, fuerte y eficiente. Ese es el objetivo ideal. Pero no es de este gobierno, este problema de la burocracia del sector público viene de muy atrás, porque cada cambio de gobierno salen 30.000 y entran 50.000, ¿no? Que es el clientelismo político. Entonces, no hemos superado eso. No hemos llegado a una etapa donde el funcionario público de medio nivel y de bajo nivel no sigue funcionando y respectivamente el gobierno que esté. Sí. Y lo que cambian son los ejecutivos. Inclusive hay gobiernos como en Singapur que ni los ejecutivos. La carrera administrativa está siempre bueno, entonces yo pienso que tenemos que madurar. Pero vamos a ver, lo que a mí me preocupa es que este es un gobierno que piensa, eso sí me preocupa, que puede resolver todos los problemas. Y eso no es así. El entorno cambió, como lo dijo Gustavo. Hay que ver la parte estructural. O sea, el gobierno no va a poder ser ya el factor de crecimiento económico de este país. No. Y no lo fue tampoco. El gobierno tiene que convertirse en un facilitador de la inversión. Tiene que enfocarse. ¿Cómo hago para atraer a la inversión privada dentro de reglas del juego que no permite el abuso? Por ejemplo, si tenemos que hacer, porque la educación anda como anda, 50 escuelas nuevas, que ese es el plan, ¿por qué las tiene que hacer todo el gobierno? Bueno, cuando hay otros modelos. Hay un plan donde se está metiendo el sector privado. El sector privado, pero para reconstruirlas. ¿No? Pero para construirlas y operarlas, ¿dónde están las alianzas con el sector privado? ¿Por qué no innovamos? ¿O nos vamos a quedar haciendo, si hacemos lo mismo que hemos venido haciendo los últimos 20 años, el resultado va a ser el mismo? Entonces, si no hacemos un cambio, que es ahí donde creo que el gobierno necesita un poquito de más empujadita, vamos a decir, animarlo un poquito más. No le tenga miedo a los cambios. Este país requiere fortalecer las instituciones, darle oportunidades al sector privado para que invierta. Todas las carreteras no las puede hacer el gobierno, todos los puentes no las puede hacer el gobierno, todas las escuelas no las puede hacer el gobierno. O sea, nosotros tenemos que cambiar un poco ese enfoque. Tenemos 1 millón de pobres. Que bajó la pobreza. Sí, al 25%, pero en el sector rural está en el 70%. Y en la comarca está en el 90%. Así es. Entonces, no es verdad que la pobreza bajó. Ha bajado, sí es verdad que ha bajado, pero en realidad hay 1.200.000 panameños que no participaron de este crecimiento. Hubieron 300.000 extranjeros que sí participaron del crecimiento. ¿Y por qué no hubieron 300.000 panameños que hubieran podido participar? Porque no tienen educación. ¿Qué están produciendo las escuelas públicas? Así es. Ese es un personal que nosotros podemos contratar. Entonces yo creo que hay un cambio estructural importante, hay reformas que hacer en el tema de educación, en el tema del agua, en el tema de la salud. Hay que ver que la infraestructura es un país. ¿Vamos a seguir creciendo en base a vehículos? ¿Queremos una ciudad trancada? ¿Cómo vamos a mejorar el transporte público? No la queremos, pero la tenemos. Hay temas y al final del día, la participación del sector privado en una mesa como esta, redonda, con el sector público es fundamental, pero con una visión compartida. Así es. Tenemos que compartir una visión de país. Si no tenemos una visión compartida de país, va a ser un diálogo de sordos.
Pero si tenemos una visión compartida de país, hacia dónde queremos llegar, podemos dialogar y ponernos de acuerdo en las políticas públicas y la inversión pública. Hasta ahí lo dejo. Ahí en esa visión de país lo que yo veo, y no sé, de este lado de la mesa me dirán si tengo o no tengo razón, el Estado definitivamente tiene un rol social y este gobierno lo ha mantenido con varios programas que implican subsidios y que implican ayuda estatal a los sectores que menos tienen. Pero por otro lado, para poder llevar a cabo estos programas se necesitan impuestos. Y las cifras que yo he visto de recaudación, señor Estriví, no tengo la cifra aquí, pero varios artículos han salido, es que el Estado está recaudando cada vez menos impuestos. Y lo que yo pregunto es con qué plata se va a pagar esa fiesta, porque esa fiesta se tiene que pagar de los impuestos de alguien. Poco más deuda. No menos, pero... Que siempre es el problema inevitablemente que llegamos cuando hay administraciones de esta naturaleza que han sido a lo mejor en el pasado desordenadas o irresponsables o irrespetuosas incluso de la ley de responsabilidad fiscal. Yo siento de nuevo, la imposición o el impuesto, cuando se hace o cuando se implementa, usualmente tiene un componente recesivo. El impuesto históricamente, cuando ha limitado al sector privado, lo que hace es reducir drásticamente la inversión privada, la para de estimular, la desestimula. Entonces, yo siento de nuevo que hay metodología, hay maneras para reactivar ciertos segmentos y ciertos sectores, pero en el tema de subsidios específicamente hablando, hay áreas que son muy vulnerables y que lo necesitan. Yo creo que venir a esta mesa y pretender que el sector indígena, comarcas y demás, que están considerablemente olvidados, y pretender que estas personas con algún tipo de herramienta técnica van a salir de algún tipo de hoyo o retroceso, yo creo que es ingenuo. Pero el subsidio en otras áreas donde solo se alimenta quizás anomalías o irregularidades en el manejo de la cosa pública y de la economía, entonces yo creo que definitivamente lleva a ineficiencias y a ineficacias. La parte de nuevo impositiva o de deuda, si por alguna razón, y eso lo veníamos hablando desde el año 2011, 2012, cuando veníamos escribiendo en algunos medios impresos o participando en este tipo de programas, tratando de llamar la atención sobre el buen manejo de la cosa pública, de la finanza pública, lastimosamente lleva inevitablemente a algún tipo de reforma fiscal. Y en esta coyuntura particular en la que estamos viviendo hoy día, tenemos algo que está en el futuro también inmediato, que ni siquiera a lo mejor algunas entidades, personas, o estoy seguro que el gobierno sí lo está pensando, pero la Caja de Seguro Social, que maneja el sistema de pensiones, de jubilaciones, está inevitablemente destinada a hacer cambios radicales en su administración y puede abrir una caja de Pandora que no necesitamos ahora mismo. Entonces, el tema tanto de recaudación, el tema de un adecuado manejo público, hay buenas historias dentro de todo. El Fondo de Ahorro Soberano, el Fondo de Ahorro de Panamá, se ha manejado de una forma muy responsable. Se ha manejado es más, permitió recientemente hacer una declaración de dividendos extraordinarios y se usaron $42 millones de dividendos para enfrentar las catástrofes producto de desórdenes climáticos, inundaciones y demás. Entonces sí hay ejemplos de combinaciones de alianzas públicas-privadas. Algunas de las personas que están en esa junta directiva son empresarios, son capitales de industria y son personas que yo creo que están cediendo de su tiempo y están contribuyendo. Sin embargo, con todo eso dicho, pretender de nuevo que la asignación por parte del Estado a programas de subsidio que lleven a perpetuar pobreza. Lastimosamente el subsidio mal manejado lo que hace es perpetuar pobreza. En lugar de asignar ciertos fondos, y yo soy un convencido de que el tema de... se llaman transferencias de recursos condicionadas. Es fundamental para poder que la asistencia técnica permita dar la herramienta para enseñar a pescar y no regalar el pescado. Luisa Turola, ¿cómo ve usted? ¿Hay una contradicción, hay una crisis en ciernes en eso o no? Mire, yo quiero enfocar un aspecto que es sumamente importante a mi manera de ver. Yo creo que el sistema institucional del órgano ejecutivo ha entrado en crisis, pero gravísima. No es capaz de generar todo los procesos de toma de decisiones de una manera coordinada, viendo el bosque. ¿Ha entrado en crisis en este gobierno o es algo acumulado? Es acumulado. El gobierno pasado le ha dado un golpe mortal, diría yo, al sistema institucional. De la decisión, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con el hecho de fusionar la parte financiera del manejo de la finanza pública con la parte de
planificación, porque el corto plazo se come el largo plazo. Entonces todo el mundo está enfocado en el tema de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está en este momento en el órgano ejecutivo? Estoy hablando de instituciones. ¿Dónde está la capacidad de planificar? Porque eso de planificar no se puede ver a 5 años. Así es. No se puede ver a 5 años. Por ejemplo, el sector de energía está llamando a la Secretaría de Energía a participar el sector privado para un plan que tiene que ir hasta el 2050. Eso indica que definitivamente hay que ponerse los pantalones largos desde el punto de vista institucional, porque nos estamos quedando con una locomotora incapaz de soportar el peso. O sea, nosotros hemos avanzado como país con las inversiones que se han hecho, con la capacidad de un canal ampliado, y eso que va a venir con esa locomotora de gobierno, las instituciones enfermas, la gente desmotivada, no podemos funcionar así. Hay otro tema que yo estoy viendo que no había visto en años anteriores, lo estoy como percibiendo, que también en el sector privado existen problemas de recursos humanos que no tienen las aptitudes para enfrentar los actuales retos. Por ejemplo, me comentaba un empresario hace unos días que tuvo que venir a abrir una sociedad y poner presencia física en Panamá, que tenía que abrir la cuenta bancaria, y todo el proceso de apertura de la cuenta bancaria se quedó asombrado porque dice, están funcionando muy bien crear una sociedad anónima, pero cuando tú vas a la parte operativa estás pasando problemas porque hay burocracia también en el sector financiero. Y cuando yo lo voy a analizar y a ver, realmente lo que siento es que como han entrado reglas nuevas y han entrado exigencias nuevas de normas internacionales, hay miedo también en el funcionario del sector privado. Claro, además del funcionario del sector de equivocarse, además hay una y en el sector bancario, vamos a hablar de eso. En el sector bancario, y hay poca capacidad de tomar decisiones. La gente no quiere tomar decisiones, quiere que sea el jefe. Ni en el sector público ni en el sector privado. Ni en el sector privado, quiere que sea el jefe que le dice, porque entonces no es su responsabilidad. Entonces no se mueven las cosas, porque hay que hablar. Es trágico lo que está pasando, realmente lo que estamos en el sector privado lo estamos viviendo día a día, y está todo nuestro potencial que lo tenemos y nuestras oportunidades. Si no removemos estos obstáculos, no lo vamos a aprovechar. Bueno, interesantísimo lo que se ha dicho. El tema de planificación es inexistente y el tema de preparar el recurso humano que necesita el país es una de las grandes fallas estructurales que tiene ahora la economía panameña. Nos queda el sector bancario, que si está pasando o no por una crisis, lo vamos a ver en el siguiente bloque.